ICST. Hoy vamos a tratar un tema el cual hace referencia a los elementos de protección personal. Y recuerden suscribirse a mi canal y estar atentos también a todos los videos que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias a ustedes por seguir mi canal y estar pendiente de todos estos temas tan interesantes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ustedes saben, vamos a trabajar siempre un poco el marco normativo de referencia y aquí tenemos algunos aspectos normativos sobre elementos de protección personal. Uno de ellos es el decreto 1072 de 2015. En este artículo que les estoy señalando se hace referencia a las medidas de prevención y control, y en el punto 5 tenemos la referencia sobre elementos de protección personal. Y el parágrafo 1 de este mismo artículo habla también sobre esa obligación del empleador para suministrar los elementos de protección personal. Tenemos otro marco normativo de referencia, es la Ley 9 de 1979, la Ley Novena y la Resolución 2400. También acá encontrarán ustedes referencias sobre los elementos de protección personal en uno de sus artículos. Entonces vamos a mirar qué son estos elementos de protección personal. Tenemos que esos elementos de protección personal, como ven ustedes acá en la definición, pueden ser o son esos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador. ¿Para qué? Para evitar ese contacto directo con los riesgos que puedan ocasionarle una lesión o una enfermedad. ¿Listo? Miren que esto es algo sencillo, es algo fácil, y la definición acá pues nos da a entender básicamente para qué son esos elementos de protección personal. Y pongo acá aparte una notica muy importante que quiere decir que estos EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave si llega a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador se pone los elementos de protección personal, no quiere decir que por colocarse estos elementos no van a tener un accidente o no van a tener una enfermedad laboral. ¿Para qué sirven los EPP? Para disminuir ese riesgo, para ayudar a que si de pronto ese trabajador tiene un accidente de trabajo, un accidente laboral, pues el impacto sea mucho menos severo, ¿cierto? Los va a ayudar a protegerse mucho más de esos riesgos que están presentes en el ambiente de trabajo. Listo, que quede claro eso. ¿Qué debemos tener en cuenta para la selección de los elementos de protección personal? Entonces, antes de ustedes seleccionar un EPP o entregarle un elemento de protección personal al trabajador, deben de tener en cuenta primero esos riesgos que están en esa área o puesto de trabajo. Deben de tener en cuenta las funciones que ese trabajador va a realizar y deben tener en cuenta las partes del cuerpo que se va a proteger. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le vamos a dar un elemento de protección personal a un trabajador por dárselo. Hay que hacer un análisis primero del puesto de trabajo, del área, de las funciones, de lo que va a realizar. Y con esto ustedes van a poder también tener en cuenta cuál es ese EPP necesario de acuerdo a las necesidades del trabajador. Por ejemplo, un carnicero, una de las funciones es cortar carne. Entonces, ¿qué le vamos a entregar? Unos guantes de malla para evitar que tenga heridas por la manipulación del cuchillo o lo que esté utilizando. Es un ejemplo sencillo, es un ejemplo claro. ¿Qué características debe tener los elementos de protección personal? Entonces, uno es que debe ser eficaz, debe ser cómodo y de fácil de mantenimiento. Entonces, muy importante que, por ejemplo, acá en esta parte, ese elemento de protección que se le vaya a brindar al trabajador sea cómodo, que ese trabajador se sienta bien con ese EPP, que la talla sea adecuada, que le quede bien. Bueno, todo eso ustedes lo manejarán cuando los estén entregando. ¿Listo? Y que sea de fácil mantenimiento, quiere decir que cuando se realice el mantenimiento, porque a todos los EPP hay que hacerle un mantenimiento, una revisión de que estén bien, para obviamente evitar esas posibles lesiones, esos daños a la salud del trabajador. Vamos a mirar aquí los diferentes elementos de protección personal. Entonces, vamos a empezar con la cabeza. Estos son algunos ejemplos porque hay muchos más, solamente les voy a colocar algunos ejemplos. ¿Listo? Uno de ellos es el casco de seguridad. Este que tenemos acá sirve para cuando ese trabajador está expuesto a riesgos eléctricos y golpes o caída de objetos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estos trabajadores que trabajan en áreas de almacenamiento,
que pueden haber cajas, pueden haber objetos que le caigan, entonces nos va a servir para protegerlos frente a esos golpes y también para el tema eléctrico. Aquí tenemos el casco y tenemos también un gorro cofia que sirve para el tema de exposición a humedad o a bacterias. Esto lo utilizan mucho, lo deben utilizar las personas que trabajan también en áreas como restaurantes, que manipulan alimentos, ¿cierto? Para el tema biológico y para el tema de protección también contra esos riesgos que están presentes, no solamente para la persona, sino para los clientes y para las personas que están atendiendo en este tema de alimentos. Tenemos aquí lo que son para los ojos y la cara. Para los ojos y la cara vamos a mirar otros ejemplos como el tema de las gafas de seguridad. Estas gafas de seguridad nos van a ayudar ante la exposición a proyección de partículas como carpintería o talla de madera, ¿cierto? Estamos hablando de los ojos y la cara. Y esta que tenemos acá son monogafas de seguridad que van a ayudar para el tema de prevención a la exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos. Mire que estos dos son diferentes. ¿Por qué? Para el riesgo también y de acuerdo, o sea, a esa exposición a ese riesgo se deben de tener unos EPP diferentes en el tema de ojos y la cara. Acá tenemos otros ejemplos también para los ojos y la cara, que son el careta de seguridad, que esta se utiliza mucho, es para la protección completa en el uso de pulidora, ¿cierto? Sierra circular o cuando se manejan químicos en grandes cantidades. Y careta o gafas para soldadura con filtro, miren acá la señalo, que esta es para la protección contra chispas, partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. Entonces, mire que por ejemplo, para ese tema de soldadura no le vamos a entregar este, sino este. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro cuando vayamos a dar un elemento de protección personal. También para el aparato respiratorio, tenemos algunos ejemplos como la mascarilla desechable, que esta nos va a ayudar a el tema de material particulado, ¿sí? Como el algodón, el cemento y otras partículas derivadas del pulido de piezas, ¿cierto? En el ambiente de trabajo se pueden presentar. Este es para material particulado, entonces podemos mirar y brindarle al trabajador o la trabajadora esta mascarilla desechable. También tenemos para la protección del aparato respiratorio lo que son los respiradores purificantes con material filtrante o cartuchos, que son estos que tenemos acá. Miren que esta mascarilla es, o este, digamos, respirador es mucho más completo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este lo vamos a utilizar cuando tengamos un ambiente con gases, vapores, humos y neblinas. Entonces acá tenemos que tener este aparato respirador purificante porque es mucho más completo cuando digamos estos riesgos de acuerdo a esos químicos son mucho más severos. Y se deben de cambiar los filtros cuando ya digamos que pues no lo podemos utilizar más o sientan que los olores son mucho más penetrantes, o sea que ya uno sienta que realmente esos gases o vapores están penetrando, hay que hacerles un cambio inmediato, ¿listo? Entonces mire que acá tenemos el ejemplo de estos dos. Para los oídos tenemos estos tapones que son tipo copa, ¿cierto? O tenemos también estos que nos van a ayudar a disminuir los decibeles generados por el ruido. Entonces tenemos los premoldeados, ¿sí? Estos disminuyen un 27, digamos, en los decibeles que permiten un ajuste en el canal auditivo, que son estos. Y los moldeados disminuyen en 33 los decibeles, que son hechos sobre la medida de acuerdo a la forma del oído, que son estos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se mandan de acuerdo a la medida para el oído del trabajador. Y el tipo copa o orejeras, que son estos, atenúan el ruido 33 decibeles aproximadamente, que cubren la totalidad de la oreja. ¿Qué quiere decirle los decibeles? Los decibeles son esas mediciones que se hacen en el ruido, ¿cierto? Que se hacen con unos aparatos, con un dosímetro, con un sonómetro, para mirar
cuánto puede estar afectando a los trabajadores en esa área de trabajo. ¿Por qué se puede generar el ruido? Por maquinaria industrial, por ejemplo, las personas que están trabajando en la calle, el ruido que generan los vehículos, las mismas personas, todo eso se genera y esos decibeles afectan a las personas y les puede generar enfermedades profesionales o enfermedades laborales. Entonces mire que acá los se mide en un 27 los decibeles, acá en un 33 y acá también, de acuerdo a esto y a lo que están haciendo los trabajadores, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para las manos, protección de las manos, tenemos unos elementos de protección personal como los guantes de plástico desechables que protege contra irritantes suaves, ¿cierto? Más leves, como por ejemplo estos. Tenemos guantes de material de aluminio que se utilizan para manipular objetos calientes, que vienen a ser estos que estoy mostrando acá, los de aluminio. Tenemos guantes dieléctricos que aíslan al trabajador frente a contactos con energías peligrosas, como por ejemplo estos. Y tenemos guantes resistentes a productos químicos, ¿sí? Como por ejemplo contra corrosivos, ácidos, aceites y solventes, ¿sí? Entonces mire que por ejemplo estos guantes, a diferencia de estos, son de un material mucho más complejo y más completo porque estos químicos son más, digamos, más severos, pueden generar un daño mucho mayor. En cambio estos no, por eso se utilizan estos guantes. Entonces mire que para cada riesgo que se presente tenemos unos guantes diferentes. Ya ustedes deben de mirar qué guantes se compran, con qué calidad, con el proveedor que tengan y de acuerdo a eso se hace la compra. Para los pies tenemos botas plásticas, cuando trabajan con químicos, botas de seguridad con puntera de acero, esto viene de acá, la punta es de acero o punta de platina, cuando se manipulen cargas y se estén expuestos a contactos con objetos punzantes. Entonces mire que por ejemplo estas no servirían para esto, estas son de un material más especial y reforzado. Y zapatos con suela antideslizantes cuando se esté expuesto a humedades en actividades de aseo, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que trabajan con servicios generales, ¿sí? Entonces, miren que acá tenemos esta suela, es antideslizante y especial para eso. Y botas de seguridad y eléctricas tienen otro material diferente cuando esté cerca de cables o conexiones eléctricas, para los trabajadores que también estén expuestos al riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, miren que para cada uno de estos el material es diferente. Vamos a mirar entonces, hasta acá tenemos lo que son los elementos de protección personal, algunos ejemplos. Recuerden que ustedes cuando le entreguen un elemento de protección personal a los trabajadores deben de firmar. Eso es muy importante, que se tengan esos formatos con las firmas de la entrega de los elementos de protección personal. También, ¿para qué? Para las auditorías que nos vayan a realizar, tengamos los soportes, como siempre se los he dicho en todas las sesiones y en las clases, tener los soportes. Y es muy importante también que a los trabajadores estos elementos de protección personal se les haga mantenimiento, de acuerdo a un mantenimiento que una revisión, mirar las botas que estén en buen estado, y de acuerdo a eso entregarle los elementos de protección personal con regularidad a los trabajadores. O sea que hay que mirar si se le entrega cada 2 meses, cada 3 meses. Hay unos elementos de protección personal que el uso, por ejemplo los guantes que utilizan de lácteos en la parte de hospitales, las enfermeras, los médicos. Entonces esos guantes de una vez se desechan, ese es un ejemplo. Y hay otros que sí se pueden entregar cada 3 meses, como algunas botas, o cada 2 meses, o cada mes, ¿cierto? Depende del uso y para lo que se necesite. Entonces, para terminar, recuerden que también para el tema de trabajo en altura se utilizan unos elementos de protección personal y unos equipos, como el arnés, como las lingas, no los puse acá, pero también ustedes en la resolución 1409 pueden encontrar también todo este tipo de aspectos para el tema de trabajo en altura. Entonces a todos les agradezco, muchas gracias por la atención, recuerden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.